Hola, mi nombre es Frankie Torres y hoy les daré una introducción sobre la respiración celular. Comencemos. Glucólisis. La glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma de todas las células. Esta reacción puede ser anaeróbica como aeróbicamente, en presencia de oxígeno y en ausencia de oxígeno. Esto se lleva a cabo por la molécula de la glucosa. Como miramos en la imagen, tenemos la glucosa, que esa glucosa pasará a ser una glucosa 6-fosfato gracias a la enzima hexoquinasa que se va a encargar de este proceso. Aquí vamos a consumir un ATP y vamos a generar un ADP. Este ATP es un adenosín de trisfosfato, es un grupo de adenosina con 3 fosfato, y el ADP es un grupo de adenosín con 2 fosfato. Una vez que obtengamos la glucosa 6-fosfato, esta glucosa 6-fosfato pasará a ser una fructosa 6-fosfato. Esto se llevará a cabo por la enzima fosfofructoisomerasa. Una vez obtenido la fructosa 6-fosfato, esta fructosa 6-fosfato pasará a ser una fructosa 1.6 bifosfato. Aquí también vamos a consumir un ATP y vamos a generar un adenosín de trisfosfato, consumiendo un adenosín de trisfosfato. Y vamos a generar un adenosín de difosfato. Esto se llevará a cabo por la enzima fosfofructoquinasa, como vemos en la imagen, y nos dará como resultado una fructosa 1.6 bifosfato. Como dato, todas las enzimas quinasa consumen un ATP y generan un ADP. Una vez obtenida la fructosa 1.6 bifosfato, esta pasará a dar resultado a la triosa fosfato por la enzima aldolasa. Esa fructosa 1.6 bifosfato pasará a ser un gliceraldehído 3-fosfato, las cuales son las triosa fosfato. En esta parte de la glucosa es donde hay un rompimiento. Este rompimiento se lleva a cabo en la fructosa 1.6 bifosfato y los da como resultado también un dihidroxiacetona fosfato. Esta dihidroxiacetona fosfato pasará a ser degradada por la enzima isomerasa. Esta enzima pasará a ser a esta dihidroxiacetona fosfato a un gliceraldehído 3-fosfato. Una vez que obtengamos los dos gliceraldehídos 3-fosfatos, desde esta parte de la glucosa obtendremos doble enlace. Este doble enlace, como vemos en la imagen, está representado como dos reacciones simultáneas. Entonces, esos gliceraldehído 3-fosfato pasarán a ser a 1.3 bifosfoglicerato, a 2,2-fosfoglicerato, y esto se llevará a cabo con el consumo de un NAD+, que los va a generar un NADH. El NAD+ es una nicotina adenina dinucleótido, y el NADH es un dinucleótido de nicotina y adenina. Este proceso se llevará a cabo por la triosa fosfato deshidrogenasa. Una vez que se llevó a cabo este proceso, posteriormente obtenemos los 1.3 bifosfoglicerato. Estos bifosfoglicerato pasarán a ser a 3-fosfoglicerato, y esto se llevará a cabo por el consumo de un ADP generando un ATP. Y este proceso lo va a realizar la enzima fosfoglicinasa. La fosfoglicinasa va a consumir un ADP, un grupo de adenosín difosfato, y va a generar un grupo de adenosín trifosfato. Una vez se llevó este proceso, obtendremos los 3-fosfoglicerato. Esos 3-fosfoglicerato pasarán a ser 2-fosfoglicerato, y esto se lo llevará a cabo la enzima fosfoglicerato mutasa. Estos 2-fosfoglicerato posteriormente pasarán a ser a 2-fosfenol piruvato. Como es un doble enlace, obtendremos dos reacciones al mismo tiempo, y en esta reacción liberaremos dos moléculas de agua, como observamos en la imagen que los representamos como H2O. Aquí liberamos dos moléculas de agua. La encargada de esta reacción es la enzima enolasa. Una vez se llevó esta reacción, obtendremos los 2-fosfenol piruvato. Esos fosfenol piruvato posteriormente pasará a ser piruvato, que es el objetivo de estas reacciones simultáneas. Aquí vamos a consumir un ADP y vamos a generar un ATP.
consumiendo un adenosín de difosfato y generando un adenosín de trisfosfato. Aquí es donde finalizamos la glucólisis. Como los daremos cuenta, vamos a obtener como resultado 2 piruvato, 4 ATP, 4 adenosín de trifosfato. El primer ATP que obtendremos va a ser en el en 1.3 bifosfoglicerato. Vamos a obtener los primeros 2 ATP. Luego vamos a obtener los siguientes 2 ATP en el fosfoenol piruvato, donde consumen un ADP y generamos un ATP. Y esto va a reemplazar el consumo que tuvimos de energía al inicio de la glucólisis, que consumimos un ATP y generamos un ADP. Y esto se llevó al inicio de la glucosa, donde trabajó la enzima hexoquinasa, y también en la fructosa 6-fosfato, donde consumimos un ATP y generamos un ADP. Entonces, como resultado obtendríamos 2 piruvato, 4 ATP y 2 NADH. Estos 2 NADH, que son dinucleótido de nicotina y adenina, los obtuvimos donde pasaron las triosafosfato, los gliceraldeíno 3-fosfato, a ser 1.3 bifosfoglicerato. Con esto finalizamos la introducción de lo que es la glucosa, y estos piruvatos posteriormente pasarán al ciclo de ácido cítrico, y comenzaremos con el video ahora. Ciclo de Krebs, o también llamado ciclo de ácido cítrico. En este ciclo es donde entra el piruvato, que pasa a ser un acetil-CoA. Pero para poder ser un acetil-CoA en este proceso se debe utilizar un NAD, que es una nicotina adenina dinucleótido, que posteriormente pasa a ser reducido a un NADH, que es una dinucleótido nicotina de adenina. También utilizamos una coenzima CoASH, y en este proceso se libera CO2, que es dióxido de carbono, para posteriormente obtener el acetil-CoA. Ese acetil-CoA se une con el oxalacetato, que está en la parte de abajo de la imagen. Ese acetil-CoA se une con el oxalacetato. Aquí nosotros necesitamos una molécula de agua, una molécula de H2O, para poder llevar a cabo este proceso y que nos dé como resultado un citrato. Entonces aquí utilizamos la enzima citrato sintasa, y en este proceso liberamos la coenzima CoASH y nos da como resultado un citrato. Este citrato posteriormente pasa a ser un aconitato. En este proceso utilizamos la enzima aconitasa. Liberamos una molécula de agua, como se observa en la imagen, que es H2O. Este aconitato pasa a ser un isocitrato, o también conocido como diisocitrato. Aquí utilizamos una molécula de agua. Como ven en la imagen, se observa el H2O. Para este proceso utilizamos la enzima aconitasa, que es igual que la enzima anterior. Luego el isocitrato pasa a ser un acetoglutarato, pero para poder ser un acetoglutarato utilizamos un NAD+ y generamos un NADH. Aquí liberamos un grupo de CO2, que es dióxido de carbono, y utilizamos la nicotina adenina dinucleótido y generamos el NADH+, que es la dinucleótido de nicotina y adenina. Para este proceso utilizamos la enzima isocitrato deshidrogenasa y posteriormente obtenemos el acetoglutarato. Este acetoglutarato pasará a ser un succinil-CoA, como observamos en la imagen. Pero para llevar a cabo este proceso necesitamos un NAD, también un NAD+, y generamos un NADH+, y liberamos CO2. Para este proceso utilizamos la enzima acetoglutarato deshidrogenasa y también utilizamos una coenzima del CoASH. Una vez que termina este proceso, nosotros obtenemos el succinil-CoA. Este succinil-CoA pasa a ser un succinato, pero para este proceso necesitamos un GDP.
Este GDP más un P es guanosina, guanosin difosfato. Es una guanosina con un grupo de dos fosfatos más un fosfato pasa a ser un guanosina trisfosfato. Y también liberamos la coenzima CoA-SH. Este proceso está encargada la enzima succinil-CoA sintetasa. Una vez que obtenemos el succinato, posteriormente este pasará a ser un fumarato. Pero para este proceso necesitamos un FAD y generamos un FADH2 y utilizamos la enzima succinito deshidrogenasa. Y posteriormente obtenemos el fumarato. Una vez obtenido este fumarato, pasamos y obtenemos un malato. Pero para obtener este malato, aquí actúa una enzima llamada la enzima fumarasa. Y también utilizamos una molécula de agua, como observan en la imagen, que es H2O. Obtenemos el malato y este malato pasará a ser un oxalacetato. Pero para poder hacer esta reacción necesitamos la ayuda de la enzima malato deshidrogenasa y un grupo de NAD generando o reduciendo un NADH más H, que es una nicotina adenina dinucleótido y que pasará a ser el NADH, que es una dinucleótido de nicotina y adenina, y luego obtenemos el oxalacetato. Aquí el oxalacetato es lo que obtenemos, lo que se une nuevamente con el acetil-CoA para volver a iniciar el ciclo de Krebs. Pero en este ciclo de Krebs obtenemos 32 ATP. ¿Y cómo obtenemos esto? En cada conversión que tuvimos del NAD que pasó a ser a NADH, obtenemos 3 ATP. Y en el succinil-CoA, que utilizamos un guanosin de difosfato que pasó a ser un guanosin de trifosfato, obtenemos otro ATP. Y así pasa con todas los productos de NAD que pasan a ser a NADH. Pero como en la glucólisis obtenemos dos piruvatos, prácticamente este ciclo de Krebs pasaría a ser un doble ciclo de Krebs. Entonces obteníamos el doble de resultados y el doble de ATP por cada proceso de reacción que se llevó a cabo en los diferentes tipos de enzima, como en el isocitrato y los que continúan posteriormente. Y en total obtendríamos 32 ATP en el ciclo de Krebs. Con esto finalizaré el ciclo de Krebs. Cadena transportadora de electrones. El principal objetivo de la cadena transportadora de electrones es producir energía para el cuerpo. Como observamos aquí, tenemos el ciclo de Krebs en la matriz con un alto pH y una baja concentración de hidrógeno. Tenemos los diferentes complejos, que son las figuras de color azul. Son proteínas de los complejos 1, 2, 3 y 4. Complejo 1, conocido también como complejo de NADH deshidrogenasa. Complejo 2, conocido también como complejo succinil deshidrogenasa. Complejo 3, conocido como citocromo. Y el complejo 4, conocido como citocromo oxidativo. Como observamos en la imagen, en la parte de arriba tenemos el NAD, que pasa a reducirse a NADH, y esto los produce una energía, que esta energía hace que un grupo de hidroxilos, de dos hidroxilos, pasen por la parte interna de la mitocondria, por la parte intermembranal de la mitocondria, liberándoles a su gradiente de concentración el grupo de dos hidroxilos. También en esta reacción tenemos un grupo de hidrógeno, un hidrógeno en la parte de la matriz, que ese hidrógeno pasa a unirse con medio oxígeno y los produce una molécula de agua. También en esta reacción obtuvimos dos electrones. Estos dos electrones pasan a unirse con la enzima Q o ubiquinona. Esta enzima ubiquinona pasa por el complejo 3, que es el citocromo, como observamos en la imagen, y pasa por el complejo 4, que es el citocromo oxidativo, y como observamos anteriormente, los genera una molécula de agua.
El complejo 3 libera un grupo de hidroxilos también, como observamos en su parte de su gradiente de concentración, libera 2 hidroxilos, y el complejo 4 también libera 2 hidroxilos. Luego observamos en la parte de abajo que contamos con el FADH2 y el FAD, y contamos con el complejo 2, complejo 3 y el complejo 4. ¿Qué pasa aquí? Que el FADH2 pasa a reducir a FAD y obtenemos dos grupos de hidroxilos. Esos grupos de hidroxilos ya no pasan por el complejo 1, sino que posteriormente pasan entre el espacio intermembranal de la mitocondria en el complejo 2 y obtenemos los dos grupos de hidroxilos. También observamos que los electrones que obtenemos en esta reacción, como en el NADH, obtenemos dos electrones que pasan por la enzima Q, que es la enzima ubiquinona, y que lo transporta por el espacio intermembranal de la mitocondria, llevándolo hasta el complejo 4, que es el citocromo oxidativo, y posteriormente a unirse con media molécula de agua, lo que los produce una molécula de agua una vez que se unió con media molécula de oxígeno. Y también en el complejo 4, que es el citocromo oxidativo, obtenemos dos grupos de hidroxilos. En la parte de abajo, como observamos, obtenemos dos hidroxilos. En el complejo 4 y 3 serían en total 4 hidroxilos. En la parte de arriba, en el complejo 1, 3 y 4, obtenemos 2 hidroxilos en el complejo 1, 2 hidroxilos en el complejo 3 y 2 hidroxilos en el complejo 4. En total serían 6 hidroxilos. Estos hidroxilos posteriormente pasan por el complejo de la ATP sintasa, que es la proteína más grande que observamos, que pasa por el espacio intermembranal de la mitocondria. Estos grupos de hidroxilos pasan posteriormente aquí, los cuales se necesitan para llevar a cabo la fosforilación oxidativa, como observamos ahí en la matriz, en la parte interna de la matriz de la mitocondria. Tenemos que el ATP pasa a ATP, y para realizar este proceso necesitamos esos grupos hidroxilos que hacen la fosforilación oxidativa. Con esto voy a finalizar lo que es la cadena de transporte de electrones. Espero les haya gustado el video y les haya sido de ayuda.